Plenitud, una palabra de Dios para este tiempo. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda.
que el Señor les bendiga inmensamente en este hermoso día que el Señor nos ha dado solamente por su misericordia. Como dice la Escritura, este es el día que ha preparado Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Debemos alegrarnos, gozarnos, a pesar de las dificultades, de las pruebas, a pesar de todo lo que estemos pasando, de circunstancias. Debemos alegrarnos en el Señor. Alegrarnos en el Señor, que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Porque es difícil, como dice la Escritura, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Así que debemos gozarnos, aunque nos cueste, ahí gozarnos y alegrarnos en el Señor. Así que Dios les bendiga, que les hable la hermana Francesca Vega. Un saludo a cada uno de mis hermanos de la congregación y también a cada uno de los hermanos que son de otras congregaciones también. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa tarde y que el Señor nos ha dado el privilegio de estar aquí. Amén, que el Señor les bendiga grandemente, mis amados en Cristo. Les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme, en este hermano día, pero veraniego que hemos, hermano, recibido de parte del Señor. Amén, estamos contentos de estar junto a ustedes en esta hora de la tarde. Y bueno, quiero enviarle un especial saludo a mi hermanito Francisco Olivares, que hoy día estuvimos conversando un poquito acerca de la masonería. Hermano, un tema súper interesante y que, bueno, hace mucho tiempo que no lo abordaba. Yo me acuerdo, hermano, que cuando estudiaba en el instituto ahí en Vespertino, hace harto años atrás, yo creo que unos 16 años atrás, 17 años atrás, allá en el centro, en Agustina, yo me iba para estudiar en la noche, hermano, leyendo un libro acerca de la masonería, de un ex masón que conoció a Cristo, un ex masón un ex masón que conoció al Señor y escribió un libro acerca de la masonería, un libro tremendamente interesante. Ya tenemos un llamado. Amén. Aló. Dios le bendiga grandemente, mi amado en Cristo. No se escucha muy bien, hermano Richard. Voy en la calle escuchando aquí el programa. Ya, yo lo escucho, pero súper. Yo lo escucho entrecortado, pero para mí es una gran bendición volver a saludarlo a usted, a su esposa, y siempre son mucho más que interesantes las predicaciones y los posteos que usted hace. Amén. Así que desearle muchas bendiciones y estamos atentos aquí a la palabra en la ruta. Amén. Un abrazo y que llegue con la paz del Señor, pues. Amén, sí, en realidad hace harta falta, sobre todo en la calle cuando uno va, porque tiene el auto encima, pero bueno, la gloria sea para Dios y nos dé paciencia, ¿no? Amén, el Señor le dé el fruto del Espíritu. Muchas bendiciones. Ya, mi hermano, un abrazo. Un abrazo igual, bendiciones. Maranata, amén. Amén. Bueno, una tremenda bendición, hermano, el escuchar a nuestro hermano Gabriel. Y bueno, como les comentaba, hermano, el tema de la masonería, un tema sumamente interesante, hermano. La masonería tuvo bien capturado el Poder Judicial acá en Chile. Hace unos pocos años se suicidó, un juez en Rancagua de apellido Albornoz, hermano, un juez sumamente conocido para ese sector, y resulta que estuvo implicado en temas de corrupción y tenía toda una red, hermano, relacionada con la masonería, porque la masonería es prácticamente, hermano, un poder fáctico, un poder secreto, un poder oculto, hermano, que permea la educación, que permea, hermano, el poder judicial, que permea el parlamento, hace lobby, hermano. Aquí en Chile también tuvieron su propia universidad, hermano, que fue la Universidad de la República, que parece que estaba ahí en Agustinas. Entonces, hermano, ellos hacen un trabajo a largo plazo, la masonería, hermano, y es importante, hermano, que sepamos que Satanás tiene sus servidores. Ya Satanás tiene sus servidores, hermano, y los va colocando en lugares de preeminencia, ya en lugares estratégicos, como consejeros,
hermano. De hecho, hace unos días atrás hablamos acerca del Opus Dei, y el Opus Dei prácticamente imita todo esto que tiene que ver con la masonería. La masonería se divide en grupos, ya digamos en grados, más bien dicho, en grados, y los grados más altos, el grado 32, el grado 33, y resulta, hermano, que el que escribió este libro que le menciono yo, él era, hermano, grado 32, ya, y conoció a Cristo. Entonces allí él relata, hermano, toda la travesía que él tuvo que pasar, hermano, para desintoxicarse, porque la masonería es como la mafia. Ya la persona no puede llegar y salir. Si una persona quiere salir, hermano, le hace una guerra tremenda. Hay un voto secreto que cualquier persona que haya militado en la masonería no puede decir nada, aunque se desligue de la masonería, no puede decir nada, porque si no, hermano, toda una dinámica, hermano, de organización tirana, inquisidora, persigue al individuo. Así que tremendo. Es por eso que yo no entiendo cuando hay evangélicos que dicen que son evangélicos y son masones. ¿De qué estamos hablando, hermano? Ya, o sea, eso es una contradicción tan profunda como decir soy marxista y soy evangélico. No es que yo soy evangélico de izquierda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí en Chile hay un parlamentario que se llama Pablo Vidal y que, digamos, hijo de pastor evangélico, y él dice que sus padres siempre fueron de izquierda y el pastor es de izquierda. O sea, imagínense. Aquí en Chile hubo un gran hermano connotado evangélico presbiteriano que se llamó David Trumbull, y David Trumbull lamentablemente fue hermano presbiteriano y también fue masón. Entonces, estas nomenclaturas que yo le compartía a mi hermano Francisco son una cosa, hermano, que nos dejan impactados. Es como que alguien diga, soy evangélico, pero creo en la ideología de género. No, porque es incompatible, ¿ya? Hay que entender que nuestra regla de fe es la Biblia, ¿ya? Entonces, hay cosas que son incompatibles con la Biblia. Alguien no puede decir, creo en Dios, pero también creo en Alá. O que diga, no, es que Alá es Jehová, pero con otro nombre. No puede ser. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener claro, hermano, y hay que definirse. No se puede ser masón evangélico, no se puede ser marxista evangélico, no se puede ser, hermano, Rosacruz evangélico, y así un etcétera, etcétera, etcétera. Debemos tener bien clara nuestras convicciones, hermano, y entender que la Biblia es incompatible con cualquier otro libro, con cualquier otra creencia. Ya es por eso hay mucha gente que no se hace evangélica. ¿Por qué? Porque entienden el peso, la responsabilidad de tomar la cruz de Cristo y seguir. Entonces dicen, no, es que si yo sigo a Cristo, yo le he pegado a gente que de repente me ha dicho, me gustaría ser cristiano, pero tengo que renunciar a mis antiguas creencias. ¿Ya? Y es verdad. Para que usted realmente siga a Cristo, tiene que renunciar a sus antiguas creencias. Ya si usted creía por ejemplo, en el aura, en el karma, en las chakras, en el nirvana, en la ufología. Por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Fue Jehová un cosmonauta? Ya, de un escritor pagano que se llama Ricardo Santander Batalla, o el muy conocido Sixto Paz, o el muy conocido JJ Benítez, que sostienen una tesis de que prácticamente el Dios de la Biblia era un ser que provenía de otras civilizaciones. Entonces, una persona no puede decir yo suscribo a la Biblia, pero a la vez creo en todas esas otras creencias metafísicas. Entonces, no, a tener una radicalidad en cuanto a nuestro pensamiento. No sé si tenemos algún comentario o saludo. Mira, aquí nos llegó un saludo a nuestro hermano Rolando Torres. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano. Nos dice, estamos en directo para San José de Maipo, Chile, y el mundo por Alfa y Omega. Amén. Un saludo a nuestro hermano Rolando y a nuestra hermana Andrea allá en San José de Maipo. Amén. No me acuerdo qué día fue que nos acordábamos porque hacía un frío tremendo en Puente Alto. Y yo le decía a mi esposo, es como el clima de San José de Maipo, y yo creo que es mucho más frío, pero no, es una bendición ir para allá. Amén. Le queremos enviar un saludo también a todos los hermanos de la 106.3
Radio Alfa y Omega de allá de San José de Maipo. Le extrañamos mucho, mis amados. Le enviamos un abrazo gigante. Oiga, quiero puro que levanten la cuarentena ya, hermanos, San José de Maipo, para que podamos ir a compartir un día ahí en la Radio Alfa y Omega 106.3 FM, hermano. Y un abrazo pero gigante a nuestro hermano Rolando, a nuestra hermana Andrea. Amén. Y el otro día los vi en una foto, hermano, una publicación allá en San José de Maipo, que realmente, hermano, me dan unas ganas de irme a la nieve, hermano, una foto pero tremenda, ¿sabes? Que hermosa, así que como dicen algunos por ahí, me da sana envidia, aunque no está la sana envidia, pero digamos que me da sana envidia. Así que un saludo para nuestro hermano Rolando. Amén. Nuestro hermano Francisco nos dice que el Señor Jesús les bendiga, a mi hermano Richard, a usted y a mi hermana Francesca. Me gozo en Dios que hayan llegado bien a la radio. Amén. Que este programa, como todos los anteriores, sea de gran bendición. Amén, amén. Bueno, también en cuanto al tema de la masonería, conversamos porque, mire, Satanás, hermano, va subdividiendo a sus seguidores. Entonces están los seguidores satanistas, que serían los que abiertamente adoran a Satanás. Usted sabe que ellos tienen su propia Biblia. ¿Cómo se llama esta Biblia? Se llama la Biblia negra o la Biblia satanista, que la escribió Anthony LaVey. Ya ese, el escritor no es Pablo, naturalmente no es Pedro, sino que es un servidor de Satanás. Yo me acuerdo, hermano, que tuve una, entre comillas, amiga cerca de mi villa, donde vivía con mis papás. Entonces un día le comencé a predicar el evangelio a ella, y resulta que a la mamá no le gustó mucho. No le gustó mucho que le estén hablando del Señor, y ella era corredora de propiedad y como que tenía hartos recursos. Entonces resulta que un día ella me dijo, ay, tú eres evangélico, y como mirándome así como que estaba mirando como un bicho raro, como un gusano, una cuestión así. Tú eres evangélico, y era como bien cuica así. Entonces yo le dije, sí, soy evangélico, soy pentecostal. O sea, de inmediato, hermano, el apellido, al tiro, pentecostal. Enseña. Entonces ella me dijo, esos son los que predican en las calles, los que gritan, como que me está hablando en ese término. Y yo le dije, exactamente, y de esos mismos soy yo, de esos que predican ahí en la calle. Entonces me dijo, oye, me dijo, pero aquí tú no hablís mucho de Dios porque acá nosotros no tenemos esas creencias. Y de hecho, mi hijo, que el hijo era más, yo creo que nunca lo vi bueno y sano, siempre lo vi drogado. Y resulta que él me dijo, o sea, ella me dijo que él tenía ahí en su casa la Biblia de Anthony LaVey, es decir, la Biblia negra o la Biblia satánica. ¿Y sabe qué es lo que dice, hermano, por el Espíritu? Porque eso lo da el Espíritu de Dios. Hoy me puse a predicarle al joven, al satanista, hermano, para la gloria de Dios. Y el cara al principio era como unos 3 años mayor que yo en ese tiempo. Yo creo que yo habría tenido unos 16 años y él tenía unos 19, 20 años. Y resulta que yo le hablaba y él al principio estaba súper motivado y quería debatirme, pero ya después, donde se dio cuenta que por voluntad del Espíritu de Dios, el hombre quedó totalmente desarmado. ¿Sabe que, hermano, después la cara, hermano, tenía una cara retorcida? Cada vez que le nombraba el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre, y yo también pesado, le recalcaba Jesucristo. ¿Por qué pesado? Pesado para él, porque para mí es una maravilla decir Jesús. Pero imagínese para un endemoniado escuchar el nombre de Jesús constantemente. Y ahí él me contó los ritos que salían, o los rituales que salían en el libro de Anthony LaVey. Entonces, tremendo, hermano. Hay una rama que es satanista abiertamente, pero hay otra rama que ellos dicen, no, yo no soy satanista, yo soy luciferino. Imagínense como que con eso fuera algo mejor. Yo le decía a mi esposa, el mismo perro con diferentes collar nomás. Pero tremendo, hermano. Y bueno, la característica de los luciferinos es que ellos dicen que en realidad, mire, esto es una cuestión totalmente satánica, hermano, que da hasta temor decirlo, porque es una cuestión tan diabólica la que creen ellos. Ellos creen que Lucifer era un ser bueno, bondadoso, lleno de luz, y que Dios, Jehová, al ver que había alguien que le podía hacer la competencia,
Dios por celo lo expulsó del cielo y Lucifer llegó acá a la tierra y vino a compartirnos con mucho amor su sabiduría. Hoy una cuestión totalmente diabólica. Entonces ellos se consideran intelectuales. Ya se consideran gente muy docta. Por ejemplo, la formadora, la creadora de la teosofía, la denominada Madame Blavatsky, esa mujer es luciferina total. Usted hasta le ve la cara, hermano, y le ve una cara de endemoniada, pero terrible. Y la gente podía estarla escuchando horas y horas, hermano, y la gente era embobada. Entonces, tremendo, hermano. Hay que tener mucho cuidado porque Satanás va mutando, va tratando de cambiar su manera de querer engañar a la gente. Así que excelente tema que compartimos con nuestro hermanito Francisco. Amén. Bueno, es muy interesante eso. Realmente cómo pueden adorar abiertamente a Satanás es algo, pero tremendo. Oye, y de hecho, un dato, aquí en Chile, ¿sabe quién era masón de aquí, de Chile? Ya, para que se caigan primero, voy a decir para que se caigan primero de espalda los de ultraderecha o los de extrema derecha. Augusto Pinochet era hermano masón, era masón. Y te cuento otra, el lugar donde iba Pinochet a reunirse a la masonería tenía un hermano masón. Y te cuento quién era el hermano masón de la misma masonería, aunque hay varias ramas, pero de la masonería en específico, donde asistía Augusto Pinochet, Pinochet tenía un hermano de la logia. ¿Y sabe quién era el hermano? Está firme de izquierda, ¿ya? Allende era de la misma logia masónica de Pinochet. Una cuestión totalmente sórdida. Así que, hermano, imagínense, dos masones luchando por el poder. Acá nos comenta nuestra hermana Macori, nos dice: bendición, hermano Richard, hermana Francesca, aquí les ve la pastora, el pastor y la Macori. Amén, un saludo a nuestros pastores y a nuestra hermanita Macori a la distancia. Amén. Y porque es una fiel auditora. Amén, que nos mande esa alabanza, que cante ella, que nos mande esa alabanza. Y nuestro hermano Pablo Villanueva nos dice: Dios lo bendiga, siervo desde Pachuca, Hidalgo, México, Maranata. Amén, amén. Tremenda bendición de nuestro hermano Pablo, también un saludo para él. Amén. Tenemos varios contactos de hermanos mexicanos a quienes amamos mucho en el Señor. Y bueno, en los misterios de Dios tal vez en algún momento podamos vernos de manera presencial. Ya, así que un abrazo gigante para él. Vamos a ir a escuchar la primera alabanza y ya estamos de regreso. Amén. A la luz de un fuego extraño se compungía mi alma. Yo sentía el reflejo de tus ojos que buscaban mi mirada. Y pensar que te había dicho que contigo yo iría hasta la muerte. Se han levantado contra mí y ni siquiera he podido nombrarte. Amargamente he llorado por negar tu nombre, siendo que tú, mi Señor, me estabas mirando. Amargamente
Amén. Bueno, vamos a seguir el programa. Bueno, una hermosa alabanza. Y vamos también a hablar un poquito de las páginas de Facebook para que usted se pueda ahí estar conectando también. Hay varios estudios bíblicos, hay varios videos, así que para que ahí usted pueda también verlo y escucharlos. Bueno, está el Facebook por el Camino de la Fe Verdadera, para que ahí lo busque por el Camino de la Fe Verdadera. También otro Facebook, Congregación Pentecostal Reformada. También está Evangelismo con Pasión. Y la otra es Pentecostalismo Ilustrado. Ilustrado y Reformado. Reformado. Y también está el Facebook de Richard Riquelme y el Facebook de Richard Riquelme González. Así que para que ahí se esté metiendo a esos Facebook, para que también comparta con nosotros, y también, bueno, una bendición también escuchar mensajes de la palabra del Señor, porque eso nos da vida a nosotros. Así que ahí conéctese y también comente de qué parte también está escuchando, porque uno no sabe de repente hasta dónde llegan estos mensajes. Podemos saber, el otro día era de Alemania, también una vez estaban escuchando, bueno, de muy lejos, así que ahí coméntenos ahí en cada predicación. Amén. Así que ahí en Pentecostalismo Ilustrado tenemos algunas publicaciones, hermanos. Hay gente que quiere saber de repente el origen de los movimientos evangélicos. Entonces ahí se compartió una publicación acerca del movimiento puritano, ya el origen también de los anabaptistas, que serían, digamos, los bautistas del siglo XVI. Así que trate de ver esos documentales muy interesantes acerca de los puritanos y de los anabaptistas, ya un movimiento tremendo. Los anabaptistas, digamos, en la parte soterológica son muy parecidos al pentecostalismo, ya. Por ejemplo, no practican el bautismo de infantes. Por ejemplo, los pentecostales no practicamos, algún día vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hace un tiempo atrás que un tratado acerca de por qué los pentecostales no bautizamos niños. Ya el bautismo de niños se le llama paidobautismo. Ya los pentecostales no practicamos eso. Lamentablemente los metodistas pentecostales, con su herencia de la metodista episcopal, practican todavía el bautismo de niños. Pero yo me pregunto, ¿de qué se va a arrepentir un niño? Pero teológicamente un niño es un pecador. Sí, todos nacen pecador. Pero hay una diferencia entre el pecador consciente y el pecador inconsciente. Ya un niño no es consciente de su pecado, por lo tanto no puede reconocer que es un pecador, no puede recibir a Cristo, no puede, hermano, bautizarse, porque para eso hay que tener una conciencia. Ya entonces, nosotros no creemos en el bautismo de niños. Los presbiterianos bautizan niños errados totales, se enojan cuando uno se los dice, se molestan porque ellos llevan, imagínense, 400 años todavía siguen bautizando niños. Son protestantes, son evangélicos, pero todavía tienen estas costumbres medias católicos romanas. Los presbiterianos, los calvinistas, hermanos, los metodistas episcopales bautizan niños. Ellos dicen que es un equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento, pero eso no tiene base bíblica, hermano. Ni la Biblia le puede dar base, ni la historia, primero y segundo siglo, y digamos la palabra griega que se traduce como bautismo significa sumergir en el agua, y ellos le tiran agua en la cabeza a la gente. Entonces, no, o sea, eso no tiene asidero bíblico el bautismo de niños. Así que si usted en algún momento fue bautizado, ya sea por la Iglesia Católica, aunque igual entre católicos y presbiterianos los dos bautizan niños, pero con diferente base teológica, ya, con diferente, digamos, interpretación del bautismo de niños. O sea, los dos bautizan niños, pero no los bautizan con la misma motivación. Ya, porque el católico cree que el bautismo limpia pecados, en cambio el presbiteriano no cree que el bautismo limpie pecados, ya, porque el bautismo no limpia pecados, la sangre de Jesucristo el Hijo nos lava y nos limpia de todo pecado, es la sangre de Cristo, ya. Pero sí ellos bautizan porque dicen que es la señal de la alianza con Dios, pero nosotros no creemos que eso sea bíblico. Ya hay un gran predicador, hermano misionero, Adoniram Judson,
que era congregacionalista, calvinista, hermano, y con el tiempo leyendo la Biblia, él sabía griego, leyendo el Nuevo Testamento, llegó a la conclusión de que el bautismo de infantes era antibíblico y se hizo bautista. Así que, hermano, hay muchas coincidencias entre, hermano, la iglesia bautista y el pentecostalismo. Y si usted fue bautizado cuando niño, sea por la rama que lo hayan bautizado o que lo hayan bautizado por la iglesia católica, esos bautismos no valen, no corren. Hermano Richard, ¿fue tan radical? Absolutamente. ¿Qué tiene que hacer usted? Hermano, bautizarse reconociendo que es un pecador. ¡Qué tremendo! Ya tenemos algún comentario, que ya vamos a ir a la palabra de Dios. Nuestra hermana Gloria Galás nos dice: buen tema, quiero saludar a mi mamita María González, que escucha todos los días la radio. Quedó viuda hace 2 meses, mi padre se fue con Cristo y ella se llena de la palabra del Señor, que nos da la paz cada día y el consuelo. Saludos, pastores. El hermano Iván. Y nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga mucho, mi hermana Francesca y mi hermano Richard. Oiga, tremendo lo que le pasó a la, a la mamita de la hermana Gloria. Le enviamos un saludo a la hermana María González. Amén. Ya una bendición que la radio cumpla ese rol también de ser compañía. Le enviamos un abrazo gigante para ella y que el Señor la consuele mucho, Amén. Le dé paz y que naturalmente en este momento complejo los hijos puedan estar allí apoyando, puedan estar dando consuelo, animando. Hermano, porque es imposible el reemplazar eso, ya humanamente, pero sí Dios puede colocar el consuelo. Amén. Ya, y no somos pastores, somos encargados de obra para la gloria del Señor. Ya vamos a la cortina de la predicación. Amén. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir una palabra del Señor ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26 al 36. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando, dice la Reina Valera 1909. Las otras versiones dice que iba creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios, los judíos le llamaban Ish Elohim. Él es un Ish Elohim, él es un nabi, un profeta de Dios, pero al profeta de Dios también le llamaban Ish Elohim, un varón de Dios, a Elí, y díjole: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado significa pisoteado? ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, y aquí afírmate bien, y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Esa es la reprensión de Dios. Has honrado a quien amas más que a mí, que yo debería ser el objeto o, digamos, la finalidad de tu máxima adoración. Qué tremendo, hermano. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Qué tremendo, hermano. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán viles. Qué tremendo, hermano. Aquí ya vemos un concepto que, hermano, que tiene que ver con las profecías o las promesas de Dios condicionales.
ya condicionales. Esto es lo que la gente no quiere aceptar. De repente hay gente que dice, no, es que Dios me habló un día por un profeta y me dijo tal cosa. Sí, pero Dios siempre cuando va a dar una profecía particular, Dios coloca exigencias. Dios coloca condiciones. Así también se lo dijo a Caín. Le dio una tremenda promesa, pero también le puso condiciones de que no le diese paso a la venganza que estaba anidando en su corazón. Entonces Dios puso condiciones y la familia de Isaí no la cumplió. Qué tremendo, hermano. La familia, de Elí. Prosigo la lectura. Dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y ningún tiempo habrá viejo en tu casa, y no te cortaré del todo varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor. Mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¡Qué tremendo, hermano! Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Este es el texto de exhortación. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y será que aquel que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole, ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Qué tremendo, hermano. Entonces, por un breve momento vamos a meditar, hermano, en cómo Dios da promesas condicionales. Entonces, hermano, hay personas que creen que van a vivir como quieran, pero donde Dios un día le dio una palabra, entonces ellos creen que Dios está obligado a cumplir lo que un día dijo acerca de él. Entonces allí, hermano, hay encubiertamente lo que se llama un determinismo. ¿Qué es un determinismo? Es una manera de ver las cosas como que esto se va a cumplir sí o sí. Claro, hay cosas que en la generalidad se van a cumplir. Va a haber gente que va a ir al cielo, va a haber gente que va a ir al infierno. Por ejemplo, el periodo de la gran tribulación se va a cumplir. El periodo, hermano, de los 21 juicios del Apocalipsis se van a cumplir. Todo eso está determinado al 100%. Pero no sabemos quiénes van a estar en el cielo. No sabemos quiénes van a estar en el infierno. Eso lo sabe el Dios Todopoderoso. Entonces hay cosas que se van a cumplir sí o sí, pero hay promesas de Dios que son condicionales. Ahora, la gran condición para que las promesas de Dios se cumplan, por favor, amado en Cristo, es que la persona sea fiel a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo una persona va a pensar que siendo infiel con Dios, Dios le va a otorgar el cumplimiento de sus promesas? Elí fue infiel, Ofni y Fines fueron infieles, corruptos. La Biblia le llama hijos de Belial. Belial es una palabra, hermano, hebrea que significa, hermano, hijos del diablo. Hijos del diablo, imagínate, gente que estaba ministrando en un púlpito, gente que estaba ministrando en un tabernáculo, gente que estaba ministrando en un pupitre, gente que estaba enseñando, hermano, al pueblo, eran unos verdaderos hijos de Satanás. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad, hermano, de estos líderes? La responsabilidad era de Elí. Elí tendría que haberles enseñado, Elí tendría que haberles corregido. Hay un texto que dice, porque tú no les estorbaste. O sea, tú eres el responsable de que tus hijos hayan llegado a ese nivel. Ofni y Fines tenían relaciones sexuales en el tabernáculo, a las puertas del tabernáculo. Imagínate, los que tendrían que haber guardado la santidad de Dios eran precisamente ellos los instrumentos de Satanás para corromper el tabernáculo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y yo sé que con estas temáticas hay gente que no va a recibir. Van a haber gente que se va a molestar, pero esta es la palabra de Dios, y donde el predicador no está para agradar a la gente, sino que para compartir la voz profética, la voz de Dios. ¿Sabes qué es lo que sucedió, hermano? Dios decretó un juicio terrible. Mira, los juicios terribles de Dios tienen un modo
en el cual puedan variar. ¿Sabe cuál es ese? Mira, así como la fidelidad necesaria para que se cumplan las promesas y las profecías de Dios particulares, así también, hermano, el juicio de Dios puede detenerse cuando se haya algo. ¿Sabes qué es eso? Genuino arrepentimiento. Elí no estaba arrepentido, Ofni y Fines no estaba arrepentido. Finalmente, hermano, se cumplió esta palabra vaticinada, profetizada, preludiada por, hermano, este varón de Dios. No se dice el nombre, no se dice a qué tribu pertenecía, solo se dice: y vino un varón de Dios. Porque aquí lo que importa no es el nombre del varón de Dios. No es mi nombre ni es tu nombre, es que la palabra corra y sea glorificada. Vino esa palabra terrible de juicio y ¿sabes qué? Murieron los dos hijos de Ofni, de Elí, que se llaman Ofni y Fines, y de pasada, hermano, cuando Elí recibe la noticia, Elí termina muriendo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Y sabe qué es lo que Dios le dice a Elí en vida? De que Dios se tomaría para sí mismo un sacerdote fiel. Porque sabes que, amado, cuando el líder, cuando el dirigente, cuando el ministro, cuando el reverendo, cuando el obispo, cuando el superintendente, cuando el maestro, cuando el diácono le da la espalda a Dios y se revela abiertamente contra Dios, Dios no dice: ¿qué vamos a hacer con esta obra? ¿Qué vamos a hacer con esta corporación? ¿Qué vamos a hacer con este ministerio? Hoy todo se va a acabar. No, porque la obra, cuando nace en el corazón de Dios, la obra es de Dios. Y aunque Dios había desechado a Elí, a Ofni y Fines, Dios seguía comprometido con su obra. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si hay algún amén, un gloria a Dios, un aleluya, un santo es su nombre. Mira, cuando Elí se había olvidado de la obra de Dios, cuando Elí se había olvidado de su responsabilidad de mantener la integridad del tabernáculo, Dios no se había olvidado. ¡Qué tremendo, hermano! Mira, incluso en las corporaciones más liberales, en las corporaciones donde se ha metido el mundo, se ha metido el diablo, se ha metido la carne, hermano, a ese lugar, ¿sabes que Dios, hermano, puede tener misericordia de esa corporación y puede estar formando a su Samuel para revertir el caos de esa corporación? Dios estaba preparando, hermano, a Samuel cuando Elí no lo estaba haciendo. Dios estaba preparando a Samuel cuando Elí, hermano, había perdido el control. Porque cuando el hombre pierde el control, Dios nunca lo pierde. ¿Y qué es lo que le dijo Dios, hermano, a Elí por medio del varón de Dios? Le dijo: yo, empero, levantaré para mí un sacerdote fiel, el cual hará conforme a todo lo que tengo ideado en mi corazón y en mi alma, y voy a edificarle casa segura para que él ande delante de mi ungido para siempre. La Biblia al día traduce este texto: pero yo me levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad. Traduce sacerdote fiel, hermano, y explicándolo como que hará su voluntad. Queridos, esta es una de las grandes características del hombre que es fiel. El hombre que es fiel no hace su voluntad, hace la voluntad de Dios y dice: y cumplirá mis deseos. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces la fidelidad, hermano, implica, hermano, dejar de lado mis criterios. No, hermano Richard, es que yo veo este tema así. Es que, hermano, yo veo que esto deberíamos abordarlo de esta manera. Queridos, aquí esto hay que abordarlo a la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que iba a tener Samuel, hermano, sobre todo en el comienzo de su ministerio? Que él iba a hacer la voluntad de Dios. La Biblia Latinoamericana 95 dice: haré que surja un sacerdote fiel que actuará según mi corazón y según mi alma. ¡Qué tremendo, hermano! Otra traducción dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón. ¡Qué tremendo, hermano! Qué tremendo, hermano, es que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios.
¿Qué significa la palabra fiel? La palabra fiel significa que es constante en sus afectos, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. La persona, hermano, que es fiel va a tratar de no defraudar a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, si usted es un joven, es un adulto, es un anciano, estás con el propósito de ser fiel, que significa ser fiel, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, que significa ser fiel, actuar de acuerdo a las obligaciones que Dios te ha establecido, que significa ser fiel, no defraudar la confianza que Dios ha depositado en ti. ¡Qué tremendo, hermano! La palabra fidelidad proviene, hermano, del latín fidelis, y significa inspirar confianza, hermano. De allí nace la palabra fe. Tenemos como sinónimo de fidelidad, honesto, noble, honrado, sincero, leal. ¡Qué tremendo! En esta palabra Samuel ocupa la palabra hebrea aman, que significa fiel, fieles, firme, apoyo, hermano, leal, seguro, duradero. Esto está basado, hermano, en el diccionario bíblico de Strong. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando una persona decide no ser fiel a Dios, Dios naturalmente que le va a dar el tiempo para que esa persona se arrepienta. Y tal vez le pueda dar meses, tal vez le pueda dar años. Pero puede llegar el momento que Dios determine, ¿sabe qué? A este hermanito ya Dios le ha dado 100 oportunidades. A ese hermano que tiene un don, un talento, una capacidad. Dios le ha dado la posibilidad de levantarse. Pero, hermano, puede llegar un momento que Dios diga, hasta aquí llegó. Qué tremendo, hermano. ¿Sabes que Dios puede decir, hasta aquí llegó, así que ahora lo vamos a reemplazar? Porque hay gente que se cree que es irreemplazable. Hay jefes de coros, hay predicadores, hay evangelistas, hay líderes que creen que son irreemplazables. Queridos, en la obra de Dios nadie es irreemplazable. Hay gente que es muy importante, pero una persona tan importante como Elí, que era el sumo sacerdote, ¿sabe qué es lo que hizo Dios? Lo reemplazó. ¡Qué tremendo, hermano! Hay gente que se cree tan irreemplazable como Moisés, pero te cuento algo, llegó un momento que Dios le dijo a Moisés, Moisés, me desobedeciste, yo te dije que le hablaras a la roca y tú en vez de obedecerme, golpeaste la roca, así que sube a esa montaña, contempla la tierra prometida, pero yo no te permitiré entrar. Yo no te voy a permitir entrar. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Se buscó el reemplazo. ¿Quién fue el reemplazo? Josué. Queridos, no desperdicies por tu infidelidad, que yo no desperdicie, hermano, lo que Dios me ha entregado por mi infidelidad, sino que en humillación busquemos la fidelidad de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Es impresionante, hermano, ver cómo hay personas que creen que la obra de Dios depende de ellos. Queridos, con todo el aprecio que tenemos por Martín Lutero murió y la obra de Dios continuó. Queridos, por el aprecio que le tenemos, tremendo aprecio a John Wesley y el metodismo en el siglo XVIII en adelante, él murió, su hermano Carlos Wesley murió, y el metodismo siguió adelante. Gigi Ávila murió, hermano, hace unos años atrás, y el movimiento pentecostal siguió. Cuando, hermano, tú te apartas de Dios, la obra de Dios sigue. La obra de Dios sigue. Ahora, ¿cuál es la bendición? Que si tú eres fiel, tú puedes participar del plan de Dios. Si tú eres fiel, tú estás con disposición para Dios. Hay gente que nunca tiene disposición, nunca tienen tiempo para Dios, nunca tienen tiempo para cumplir un plan, un propósito, un proyecto. Pero hoy en la tarde de decirle a Dios, le pido perdón por mi infidelidad, Señor, y aquí está su servidor para ser instrumento en sus manos. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que hasta aquí dejamos esta reflexión, este sermón bíblico, y que Dios les bendiga. Amén.
Bueno, hermosa la reflexión y bueno, el Señor nos ayude a ser fieles porque realmente somos infieles. Bueno, la palabra dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel para siempre. Así que el Señor nos ayuda a ser fieles y andar en la voluntad del Señor porque Él no depende de nosotros, se puede buscar a otro. Así que debemos estar dispuestos y saber que somos instrumentos en las manos del Señor. Así que, bueno, una palabra que nos insta a ser fiel al Señor. Y vamos a leer unos comentarios antes que terminemos. Dice nuestra hermana Rosa, nos dice, buenas tardes, que mi Dios les bendiga grandemente. Amén. Nuestro hermano Iván nos dice, Dios nos ayuda a siempre ser fieles a Dios y a su palabra. Debemos luchar para tratar de hacer la voluntad de Dios siempre. Para muchos se perdió el temor de Dios, por eso hacen lo que quieren. Dios le bendiga mucho, mi hermano Richard, le siga usando para su gloria. Nuestra hermana Macori nos dice muy linda palabra, mi hermano Richard, un abrazo. Amén, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ya nos vamos a despedir. Vamos a ir a la oración. Amén. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Señor, por este momento que usted nos ha dado de estar aquí, Dios mío, de hablar de usted, Señor, porque usted es todo para nosotros, Señor. Usted es nuestro centro, Señor, y sabemos que a eso venimos a hablar solamente de usted, Señor. Le damos muchas gracias por su palabra, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, ya nos estamos despidiendo. Se despide la hermana Francesca Vega. Que el Señor les bendiga y un abrazo a la distancia. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Que tengan una excelente tarde. Dios les fortalezca. Se despide su hermano en Cristo con un Marán Atá, el Señor viene, y con un Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial, Doctrina Apostólica.